Bueno, vamos a continuar siempre hablando de la importancia entonces ya de una función después de haber visto lo anterior. En el video anterior estábamos diciendo de que cómo se puede crear una función que después si ustedes en estadística estudian ahí cómo llegar a formar una función cuando dos variables están relacionadas, porque también se puede dar el caso que haya dos variables que no estén relacionadas. Más adelante ustedes van a estudiar en estadística. Puede ser de que haya algún nutriólogo que diga, bueno, yo quiero relacionar, por ejemplo, la edad con el peso de mis pacientes y que se dé cuenta de que no esté relacionado porque depende tal vez de otros factores. Y entonces, cuando tome 10 pacientes que les tomen su edad y su peso y vea que no están relacionados, haga un análisis de regresión y correlación, va a decir, no puedo formar una ley de correspondencia que me asigne para cualquier valor arbitrario que pueda tomar el dominio, su imagen. Entonces no voy a poder crear una función. Pero en la que yo les puse hace un instante era algo muy sencillo. Pues supongamos que alguna empresa produzca dos artículos diferentes y que le nombre XY, ¿verdad? X, utilizando similares insumos, por ejemplo, que X represente cantidad de pares de zapatos de caballero y Y de dama. Entonces puede ser de que tenga una función 3.75x al cuadrado más 2.8y cuadrado más 0.25x más 0.32y más 100, por ejemplo. Entonces, si quiere conocer el costo de producir, por ejemplo, 10 pares de zapatos de caballero y 20 de dama, tendría que evaluar en la función. Eso es evaluar un dato o un par de datos acá en una función. 10 cada vez que encuentre la variable x y 20 cada vez que encuentre la variable y. O si quisiera conocer pues el costo de producción de 5 pares de zapatos de caballero y 8 de dama, pues también 5 acá y 8 acá, y la evaluación, y podemos hacer uso de nuestra calculadora y conocemos cuál es el costo, que en ese caso el costo sería la variable independiente, ¿verdad? Está en función entonces el costo, el costo sería la variable dependiente. Estas dos, las cantidades a producir de calzado de caballero y de dama, serían las variables independientes, pueden tomar cualquier valor arbitrario. Ahora el costo sí depende de cuánto vayamos a producir. Entonces vean ustedes de que en esta función sí es muy útil utilizarla para conocer el costo, ¿verdad? Para cualquier cantidad arbitraria que se quiera producir de X y de Y. Pero bueno, entonces ahora por eso son tan importantes las funciones, ¿verdad? Pero también es bueno ahora discutir que hay ecuaciones que son funciones y ecuaciones que no son funciones. Con los óvalos que yo tenía hace un instante y que borré, veía entonces de que para cada elemento de X corresponde única y exclusivamente un elemento para Y, ¿verdad? No se puede dar sí que dos elementos del dominio tengan la misma imagen. Habían dos bolsitas de manzanas que tenían el mismo peso y por ende tenían el mismo precio, ¿verdad? Lo que no se podía dar es que una bolsita de manzanas, yo llegue al supermercado y diga cuánto cuesta y que me digan, bueno, pues tiene dos precios distintos, y eso no se puede dar. O que en la clase por acá exista un estudiante que tenga dos fechas de nacimiento, ¿verdad? Eso no se puede dar. Para cada estudiante existe exclusivamente una fecha de nacimiento. Eso se da en una función. Entonces, hay ecuaciones que son funciones y hay ecuaciones que no son funciones. Por ejemplo, la que yo hace un instante formé con el ejemplo era y igual a 2x. Una de las formas de ver si una ecuación es función o si no es función y solo es una ecuación-relación que relaciona dos variables es graficarla. Ustedes, de seguro en su curso anterior de Matemática 1, recordarán cómo graficar esta porque está en forma simplificada o está en la forma pendiente ordenada al origen. Por ejemplo, acá podría colocar un 0 más, ¿verdad? Que entonces puedo decir que el intercepto de Y es acá en el origen, en el 0, y que la pendiente es 2, y entonces la gráfica de esta es esta que está por acá. Entonces fíjense que existe una famosa prueba de la recta vertical, que cuando yo grafico una ecuación y le trazo una línea recta vertical encima, si la intercepta una sola vez, yo considero que la ecuación sí es función. Pero si la intercepta más de una vez, ya no es función. Porque si la intercepta una sola vez, quiere decir que
que para cada elemento del dominio existe solo un elemento en el rango, ¿verdad? En cambio, si la intercepta más de una vez, ya puede ser de que no. Pero yo puedo ver esta ecuación que está por acá, vamos a ver si es función, y es igual a x al cuadrado, que ya en el curso anterior probablemente todos sabemos de que la gráfica de esta es una parábola, con vértice en el origen, cóncavo hacia arriba, si no acá lo vamos a recordar, lo vamos a repasar eso. Entonces, si yo a esta ecuación le trazo una línea recta vertical encima, la intercepta también solo una vez. Entonces, esta ecuación, además de ser ecuación, es función también, igual que esta. Pero hay ecuaciones que sí no son funciones. Incluso esta, pues yo también la podría escribir como expliqué en el video anterior, ya que el valor de x depende el valor de y depende de x. En lugar de escribir y, podría escribir f de x. Quiere decir que el valor de y está en función del de x, ¿verdad? Entonces también por eso se puede escribir de esa manera. Figúrense ustedes de que yo ya tuviera una ecuación similar a esta, una cuadrática, ¿verdad? De grado 2, pero se le llama cuadrática, ¿verdad? ¿Qué tal si yo lo que tuviera el cuadrado fuera la y, ya no la x? Vean esta que está por acá. Entonces, esta ecuación vamos a ver si es función. Esta ecuación, si ya no es función, acá está en forma implícita. Explícita es cuando está despejada la variable dependiente, que generalmente la variable dependiente es y, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera despejar la variable dependiente, inserto una raíz cuadrada en ambos lados para eliminar este cuadrado y le coloco más o menos, porque sabemos de que todo número real mayor que 0 pues tiene dos raíces, la principal y la secundaria, y por eso le ponemos el más menos ahí. Entonces, esta ecuación que está acá es equivalente a la que está arriba, solo que acá está expresada de otra manera. Y entonces, ustedes recordarán también de la gráfica de esta, que sí es una parábola acostada. Es una parábola acostada, ya no es como la anterior. Entonces, cuando yo le inserto una línea recta acá, vertical encima, veo que la intercepta dos veces. Entonces esa ya no es una función, porque para cualquier valor arbitrario, por ejemplo acá en x, existirían dos para y, vean, ¿verdad? Por eso mismo es de que ya no es función, porque figúrense que yo por medio de óvalos le doy algunos valores arbitrarios al dominio para esta ecuación, que esa ya no es una ecuación, es relación, pero yo sin embargo voy a escribir como que fuera función, le voy a poner dominio y rango ahí. Figúrense que para un valor arbitrario del dominio, yo diría que es el 4, entonces ¿cuál es el valor para y cuando x toma el valor de 4? Entonces yo diría, la raíz cuadrada de 4 tiene dos raíces cuadradas, 2 y menos 2, porque 2 al elevarlo al cuadrado da 4 y menos 2 al elevarlo al cuadrado también da 4, entonces 2 y menos 2, entonces deja de ser función. ¿Por qué? Porque un elemento del dominio tiene dos imágenes diferentes y eso no se puede dar en una función. Es lo que hemos estado explicando. En cambio acá sí, ¿verdad? Acá sí, veamos, este es el dominio, este es el rango. Voy a figurar entonces de que cuando x, por ejemplo, toma algún valor así como cuando y, que es, cuando x toma algún valor arbitrario, por ejemplo el 2, ¿cuál es la imagen? Entonces, digamos, aquí va el valor de x y acá el valor de y. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? Entonces sería el valor f de 2 acá y me da 4. Me da un solo valor, no me da 2. Entonces esta es una ecuación que además de ser ecuación es función. Esta es una ecuación que no es función, solo se le llama ecuación relación, porque relaciona a las dos variables, pero no cumple con ser una función, solo es una ecuación relación. Hay ecuaciones que son funciones y hay ecuaciones que no son funciones. Entonces lo ideal es, y por eso es tan importante saber graficar, ¿verdad? Porque lo ideal es graficar las ecuaciones, estas de dos variables, y trazarles una línea recta vertical encima a la gráfica. Si la intercepta una sola vez, quiere decir que sí es función, y si la intercepta más de una vez, ya deja de ser función. Entonces, de las ecuaciones cuadráticas que hemos estudiado, prácticamente las parábolas con eje vertical, así como esta, las parábolas con eje vertical,
son las que son funciones. Las parábolas con eje horizontal, como la que acabo de borrar, no es función. Las ecuaciones de circunferencias, así como x al cuadrado más y cuadrado es igual a 4, es una circunferencia de radio 2, ¿verdad? Esa no es una función, porque si yo le trazo una línea recta vertical encima, la intercepta más de una vez, ¿verdad? Entonces, pero si fuera esta ecuación, por ejemplo, si yo la quisiera escribir en forma explícita, sería 4 menos x al cuadrado, raíz cuadrada, más menos. Esta ecuación es la misma que esta. Si yo le quitara el más o el menos, entonces ya no es la misma, ya solo sería la media naranja que está abajo. Si yo le quito esta, ya no es igual que esta, y esta sí ya es función, vean, porque si yo le trazo una línea recta vertical encima, la intercepta solo una vez. Entonces la forma